Es la magistrada Magda Zulema Morris Gutiérrez, esposa de Rafael Maceo de la Concha. Estas dos personas en dos áreas distintas están haciendo que las mujeres hoy no podamos celebrar a como queremos, que es tiempo de mujeres. Otro caso también de Tabasco es una persona que tiene en Jalisco su denuncia, fue por ley vicaria, el marido la golpeó, ellos son oftalmólogos, ellos vinieron aquí a Presidencia la semana pasada y ella sufre porque ahorita una juez de Jalisco le dio la libertad a esta persona que ya estaba preso y teme por su vida. Son muchos casos, Presidenta, pero es el tema central, son las mujeres. Entonces yo les suplico como mujer y como voz de parte de ellas que si a bien lo tuviera, poderles dar el cobijo, el respaldo a través de asesoría jurídica. Sí, le decimos a Citlali mejor. Hay una subsecretaría donde está Ingrid Gómez, que está dedicada justamente a apoyar estos casos. Ernestina también puede ayudar, obviamente, pero se los pasamos a Citlali si nos haces favor. Y pues una última pregunta, él dice que va a estar en Villahermosa, ¿en qué horario? ¿Ya saben qué horario va a estar? Aquí lo traigo. Son muchas cosas esta semana. Mañana viene Canadá y luego estamos a las 2 de la tarde. A las 2. A las 2. En Tapachula a las 10:45. En Villahermosa a las 2 y en Campeche a las 6. Y muchas felicidades. El sábado 20. Muchas felicidades sábado 20 de septiembre. por ese grito tan extraordinario que nos hizo estremecer. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver si nos dio a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, mañana a las 5. Mañana nos vemos en la mañanera, de todas maneras. No sé si es aquí o en el patio. ¿Aquí? Aquí. A ver, Alma, habíamos dicho. Presidenta, yo solo quisiera pedir su opinión sobre la detención de Hernán Bermúdez. ¿Cómo fue que se le localizó en Paraguay? ¿Va a haber se van a explorar alternativas para poder acelerar su extradición? Sí, lo está viendo Cancillería para que pueda acelerarse la extradición. Es una orden de aprehensión y fue un trabajo muy importante, sobre todo el Centro Nacional de Inteligencia, de poder ubicar dónde estaba. Y pues el trabajo que se hizo con las autoridades de Paraguay para su detención. Y se está esperando pues ya que pueda ser pronto la extradición para que pueda pues tener su juicio aquí en México. ¿Qué significa para usted esta detención, Presidenta? Para el gobierno mismo, para Morena mismo. Digo, al final de cuentas ya el senador Adán ha dicho que está dispuesto a comparecer si es que es requerido. Por favor. También en este caso es muy importante que se aclare cómo, lo voy a poner de esta manera, cómo esta persona se fue descomponiendo y cuándo fue que se le retira de ser secretario de Seguridad en Tabasco y cómo él a partir de ahí pues huye. Porque venían investigaciones desde antes de que nosotros llegáramos. Entonces, estamos, digamos, haciendo toda la información desde antes para que se pueda dar a conocer también, porque es muy importante que se esclarezca todo. O sea, que no haya esta idea de que, primero, que nosotros no vamos a... si la investigación la hace la Fiscalía, y nosotros no le vamos a decir a la Fiscalía, investiga esto y esto no. Es una investigación de la Fiscalía y la Fiscalía tiene que encontrar los responsables. Eso es lo primero. Segundo, el senador Adán Augusto, que cuando fue gobernador fue su secretario de Seguridad, él está dispuesto a declarar todo lo que sea necesario. Ya lo dijo públicamente y también lo ha manifestado a la propia Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Tabasco. Eso es lo segundo. Lo tercero es muy importante conocer
cómo fue que esta persona se fue descomponiendo hasta llegar a tener pues estos vínculos con la delincuencia y cómo se le separa del cargo a principios de 2024. Y ya la investigación se hace por la Fiscalía de Tabasco cuando se dan cuenta pues que esta persona sigue involucrada como generador de violencia en el estado de Tabasco, vinculado con diferentes delitos. Él ahí huye y dado que tiene una orden de aprehensión, pues se siguen todas las investigaciones. La idea es que venga aquí y que aquí declare y que se esclarezca todo, pero lo importante es la impunidad. Eso es muy importante. No importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena, cero impunidad. Y que la Fiscalía haga las investigaciones que tiene que hacer y ante el pueblo de México informar todo lo que se tenga que informar, que no se esconda absolutamente nada. Me criticaron mucho por el compañero del Universal, que por cierto, si tuve ahí alguna, si se sintió ofendido o algo así, le pido disculpas. En realidad es importante también que haya en cualquier, pienso yo, periodista, reportero, autoridad, también respeto por las familias cuando hay una situación de la muerte de una persona. Entonces en ese sentido yo me refería, pero las investigaciones, que se investigue lo que se tenga que investigar, nadie va a tapar absolutamente nada. Y que la gente sepa cómo fue que este personaje se fue descomponiendo, en qué momento saben que está vinculado con un grupo delictivo y cuándo se hace la investigación y la orden de aprehensión. Y ahora que regrese, pues que declare lo que tengan que declarar. Sus operaciones serían exclusivamente en Tabasco. ¿Ustedes le han informado a usted que haya sido también en otros estados? Lo tiene que informar eso o la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad. Sí. Son parte no tiene que ver con su declaración, son parte de los relevos que hace Secretaría de la Defensa en función tanto de la actuación de un elemento como cada determinado tiempo relevan a los generales o a quien esté de responsable en una región o zona militar y normalmente lo que hacen es cambiarlos de zona. No tiene que ver con eso. No. Si no hubiera sido de inmediato, imagínense, entonces no tiene que ver con su declaración. No tengo en este momento la información, pero con gusto se las damos. Presidenta, por otro lado, quisiera pedirle, con el primer ministro de Canadá buscará afianzar alguna alianza ante las decisiones que ha tomado Estados Unidos, ahorita que hablaba usted sobre estos aranceles decididos de manera unilateral por el gobierno de Trump. Más que eso, la idea de lo que hemos platicado, cuando lo vi en Canadá, en la reunión del G7, cuando vino una parte de su gabinete, lo que hemos platicado es cómo fortalecer el comercio México-Canadá como parte del tratado comercial. Evidentemente queremos mantener el TEMEC y afortunadamente pues se abren ya las mesas de trabajo relacionadas con su revisión. Todos los 3 países queremos mantener el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, pero queremos fortalecer el comercio con Canadá, tanto las exportaciones de México a Canadá como de Canadá hacia México en ciertos sectores y al mismo tiempo las inversiones en México en distintas áreas de la economía. Siempre, por ejemplo, lo menciono siempre en el tema de la minería canadiense, pues tiene que cumplir con todas las normas ambientales que no necesariamente los han cumplido. Y por último, Presidenta, finalizó el pacto Delta-Aeroméxico. ¿Esto qué impacto puede tener? Sí, ellos dicen que tiene que ver con la decisión que tomó el gobierno de México con enviar, son 4 puntos los que establece el Departamento de Transporte. A todos los puntos se les contestó
muy claramente. En el caso en donde dicen que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene más porcentaje, digamos, de los vuelos o de los slots que se llama Aeroméxico Delta o esta asociación frente a otras aerolíneas, se dijo, bueno, se puede revisar y si es necesario se abren más espacios de decisiones o de acciones que estaban previamente establecidas. En el caso que sostienen de que haber enviado la carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles afectó a la aviación estadounidense, eso no es cierto. Tan es así que todas las empresas estadounidenses que están en el AIFA están muy contentos. Incluso tenemos cartas de las empresas estadounidenses de carga que están muy contentos de que se haya pasado al AIFA. Es más rápido, hay más seguridad, en fin, varios temas. Aquellas empresas que pudieran tener algún problema en el AIFA, también se habló con ellos de qué problemas pudieran tener para podérselos facilitar. Y fue una decisión de protección civil, porque había mucha saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ya existía el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces no fue una decisión arbitraria, fue una decisión relacionada con protección civil y además, es decir, de mayor seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y además todas las empresas están a gusto de estar en el AIFA. Y algunos otros temas que tocan que se resolvieron en la reunión y en algunas normas que tenían que establecerse. Entonces, no sabemos por qué es esta decisión y también los alcances que ya también le vamos a pedir a Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que pueda emitir un comunicado de los alcances de esta decisión del Departamento de Transporte y también estamos viendo cuál es la razón por la cual toman esta decisión. De todas maneras, sigue siendo competitivo Aeroméxico, que es de las líneas aéreas que tienen la mayor parte de su capital fuera, pero tienen, digamos, los directivos son mexicanos y las otras líneas aéreas mexicanas, que son competitivas también. ¿Ya le están pidiendo a Estados Unidos una explicación? ¿Han enviado algún escrito o solicitud? Apenas se recibió el día de ayer y se va a enviar un escrito al Departamento de Transporte. ¿Es impacto económico, Presidenta, o qué harán? ¿Qué no medida creemos alterna? que tenga gran impacto económico. Si quieren también si es esta semana y si no, o mañana, a ver si o pueden emitir un comunicado de cuáles son los alcances de la resolución que se toma. Y pues vamos a estar cercanos también ahí a Aeroméxico para ver los impactos que va a tener esto. Muchas gracias. Bueno, dejamos aquí, ya son 9:30. Mañana nos vemos, y el viernes, y el lunes, y el martes. Adelante. Con su permiso, Presidenta, frente a la tragedia y el brote de solidaridad de las y los mexicanos, algunos medios optaron por privilegiar el amarillismo, deformar la verdad o de plano, inventar las causas del accidente ocurrido en el Puente de la Concordia de Iztapalapa. Por otro lado, mientras las instituciones del Gobierno de México combaten el contrabando de combustible, comentaristas tergiversan los resultados y el alcance de las investigaciones y con mentiras sostienen relaciones de complicidad que no existen. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Falsos vínculos entre empresas contratadas por el Gobierno de México con el contrabando de combustible. Y mentiras sobre el paquete económico 2026 son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Luego de la explosión de una pipa que transportaba 49,000 litros de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, medios de comunicación difundieron líneas narrativas falsas. A. La explosión fue causada por un bache. No han dicho si sí o no cayó un bache y la velocidad y el bache provocaron que un carro. ¡Mentira! Berta Alcalde Luján, fiscal general de justicia de la Ciudad de México,
reiteró el 13 de septiembre que no se identificó ningún bache ni daños en el pavimento que provocaran la explosión. Aseguró que un primer dictamen de hechos de tránsito indica que la causa del accidente es el exceso de velocidad. B. El gobierno de la Ciudad de México alteró la escena del accidente al repavimentar el terreno. Hay videos, hay testimonios que hablan de baches en esa zona, muchos baches, y está esta cosa rara de haber asfaltado ese pedazo precisamente la noche misma de la tragedia. ¡Mentira! La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó en conferencia de prensa del 13 de septiembre que no se intervino ni repavimentó el punto del accidente. Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la escena quedó fijada en imágenes que documentan y preserva la evidencia visual que obra en la investigación. C. No se atienden a víctimas de la explosión por desabasto de insumos y medicamentos en hospitales de la Ciudad de México. Las personas quemadas por la desgracia de la explosión de la pipa en Iztapalapa tuvieron que enfrentar casi de inmediato una segunda tragedia. La del sistema de salud de la 4T. No había gasas, no había vendas, no había medicamentos. Pero también es heroica porque les hacen falta insumos, les hacen falta medicinas. ¡Mentira! Las víctimas de la explosión fueron atendidas desde el primer momento en los distintos hospitales de la red del IMSS Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital de Pemex Picacho y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman-Silberman, informó que se tiene la capacidad en el sector público, en el IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE, para atender a las personas que resultaron afectadas por la explosión, y detalló que estos hospitales cuentan también con especialistas en materia de salud. Por su parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó el 15 de septiembre que en hospitales del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE fueron atendidas las personas lesionadas por médicos de alta especialidad con todos los insumos necesarios. 2. Vínculos de secretarías de Estado y políticos con el tráfico de combustible. Medios de comunicación vincularon sin ningún sustento a la Secretaría de Marina, a Pemex y a figuras políticas con el contrabando de combustible. A. La Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades de una empresa contratada por la Secretaría de Marina para ampliar el puerto de Dos Bocas. ¡Mentira! Las auditorías utilizadas en un diario de circulación nacional no apuntaron a la empresa Pexa Construcciones como la responsable de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, sino a dependencias del gobierno de la entidad por incurrir en deficientes proyectos de planeación. B. Empresas ligadas a contrabando de combustible abastecen al AIFA y Pemex. ¡Mentira! Las empresas mencionadas por un diario de circulación nacional no han sido señaladas o sancionadas por estar vinculadas a casos de contrabando de combustible. Con respecto a la empresa Ecocarburante SADCB, el general de división Gustavo Ricardo Vallejo Suárez explicó que los contratos de suministro de la Sedena se otorgaron legalmente a través de licitaciones y han sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación sin observaciones. 3. Mentiras sobre el paquete económico 2026. Comentaristas y analistas de medios de comunicación aseguraron falsamente que el paquete económico implica la reducción de presupuesto en sectores clave y el endeudamiento nacional. A. El gobierno reducirá el presupuesto a salud y educación para el año 2026. Ya vimos quienes sufrieron más con estos recortes del presupuesto, a quienes les fue bien, a quienes no tanto. Y bueno, aquí, por ejemplo, la Secretaría de Energía son los que más ganan, la Agencia Digital, el Poder Judicial, por cierto, la Secretaría del Bienestar y Pemex, los que pierden INEGI, Sedatu, Cultura, Seguridad Pública y el INE. Pero también salud. ¡Mentira! El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación no contempla una disminución en el sector salud. El proyecto de presupuesto 2026 considera un aumento de 84,000 millones de pesos en el sector salud, un aumento de 120,898 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social y 13,000 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Mientras que la educación tendrá un incremento del 3.6%, alcanzando 1.120.444.1 millones en 2026. B. La Ley de Ingresos 2026 contempla confiscar el 0.90% de todas las cuentas de ahorro.
¡Mentira! La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 propone que la retención del 0.90% es de carácter provisional y será devuelto después de hacer la declaración anual con un saldo a favor del ISR. C. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso un aumento para la Suprema Corte de Justicia en el paquete económico 2026. Y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación saldrá más cara que la anterior, sí. Ese poder judicial austero que nos prometieron, pues no duró ni un mes. ¡Mentira! La presidenta de la República no tiene la facultad de asignar o proponer un presupuesto para la Suprema Corte de Justicia. El presupuesto actualmente contemplado en el paquete económico 2026 fue enviado por la conformación anterior de la Suprema Corte y será facultad constitucional de la Cámara de Diputados de revisar, modificar y, en su caso, recortar el presupuesto que la Suprema Corte solicita para el siguiente año fiscal. 4. Elementos de la CIA realizaron operaciones en conjunto con el ejército mexicano contra los cárteles. Resulta que la CIA sí está haciendo operaciones encubiertas en México y con el visto bueno del gobierno. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 12 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que elementos de agencias extranjeras no participan en operativos en territorio nacional con las Fuerzas Armadas en México y detalló que con el gobierno de Estados Unidos existe colaboración y coordinación en el intercambio de información. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso. Gracias, presidenta. Buen día.